Buen día con todos. Mi nombre es Estrada Ramírez Ana Cecilia. Soy estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal, perteneciente a la Facultad de Odontología. Y este video trata acerca de la revisión de un artículo denominado Celulitis cervicofacial, el impacto de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Un estudio de 70 casos. La celulitis cervicofacial es una de las emergencias infecciosas de cabeza y cuello más frecuentes y también una de las más graves. La mortalidad no es despreciable a pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos. Es una infección de los espacios celuloadiposos de cabeza y cuello, principalmente de origen orodental en un 70% u orofaringio en un 20%. La mayoría de los casos son formas agudas, localizadas sin signos de gravedad, que se resuelven rápidamente con un tratamiento médico y quirúrgico. Pero otros pueden poner en peligro la vida debido a la rápida propagación que causa una celulitis extensa que pueda afectar al mediastino o causar una agresividad en particular con necrosis extensa, tal es así llegando a una fascitis necrotizante. Las formas graves pueden deberse a un tratamiento incompleto o inadecuado. Tal es el caso de la antibioterapia no adaptada a la bacteriología o una resección quirúrgica insuficiente del tejido necrótico o una predisposición subyacente que deteriora las defensas del propio organismo. Tal es el caso de una diabetes, una inmunodeficiencia congénita o adquirida, entre otros. Además de estos factores de riesgo conocidos, la prescripción excesiva de antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como los AINES, se ha descrito con frecuencia como asociada con complicaciones de la celulitis cervicofacial, aunque no se ha establecido definitivamente la relación causal. Esta observación clínica es la base del presente estudio de corte prospectivo que cubre un periodo de 5 años para determinar el impacto de los AINES en la evolución de la celulitis cervicofacial. Pacientes y métodos. Se realizó un estudio prospectivo entre septiembre del año 2007 y enero del año 2012 en el Servicio de Cirugía ORL en el Hospital de Marruecos. Se incluyeron pacientes ingresados en el Departamento de Emergencias del Hospital de Especialidades de Rabat por celulitis cervicofacial y hospitalizados debido a la gravedad de sus síntomas de presentación. Los numerosos casos que pudieron ser atendidos de forma ambulatoria fueron excluidos por motivos organizativos, tal es el caso como la pérdida de seguimiento, falta de datos, etc. Los datos se recogieron en un formulario detallando, entre otros puntos. Primero, se detalló el origen probable o comprobado de la infección, ya sea dental, oral, orofaringia, adenitis, etc. Luego, la ingesta de AINES en el periodo anterior al inicio de la celulitis cervicofacial, molécula, dosis, duración de tratamiento y modalidades de prescripción. Por ejemplo, si fuera el caso de una automedicación, una prescripción médica especializada o no especializada. Otro punto a evaluar fue los factores de riesgo, tal es el caso como la diabetes, la corticoterapia de larga duración u otros factores de inmunodeficiencia. Y un cuarto punto que se evaluó fue la evaluación previa y posterior al ingreso, tal es el caso del análisis de sangre, la bacteriología, el manejo posterior al ingreso como en la cirugía y los cuidados intensivos. Resultados. Entre el año 2007 y 2012 se reclutaron 70 pacientes, 43 eran hombres, 27 mujeres. La proporción de los sexos entre uno y otro era de 1.59. La edad estaba comprendida entre los 8 y 65 años de edad, siendo la edad media 33 años. Historia. 19 pacientes tenían diabetes tipo 2, todos con mal control glucémico al ingreso, es decir, la glucemia era mayor a 2 gramos por decilitro. En 5 pacientes la celulitis cervicofacial reveló la diabetes. No hubo casos de corticoterapia de larga duración ni de inmunodeficiencia congénita o adquirida. Sintomatología funcional. En 53 pacientes se informó dolor o tratamiento dental en los días anteriores al inicio de los síntomas.
Estos pacientes presentaban limitaciones en la apertura bucal de diversa gravedad, siendo esto parte de los motivos de ingreso. Todos tenían dolor exacerbado a la palpación en el sitio de la celulitis cervicofacial. Había poca fiebre, probablemente debido a los AINES o al paracetamol que estaban consumiendo. Origen de la celulitis cervicofacial. El origen fue dental en 61 pacientes, que representaron más de la mitad, sugiriendo por el paciente el ingreso en la entrevista en términos de dolor o tratamiento dental, en 53 pacientes. Esto fue confirmado clínicamente por hallazgos de caries o raíz residual, o radiológicamente por un pantomógrafo sistemático que revela el origen dentario en los pacientes sin síntomas de presentación dental. Signos asociados. 47 pacientes presentaron limitación de apertura bucal, de los cuales 67.14% de la serie global y 77.05% de celulitis cervicofacial de origen dental. 11 presentaban edema del suelo de boca o piso de boca y 5 presentaban una leve disfagia. El impacto sobre el estado de salud general fue moderado en todos los casos. Sitio y extensión de la celulitis cervicofacial. La celulitis cervicofacial se restringió a las regiones cervicales maxilar y supralateral en 60 pacientes que representaron el 85%. La tumefacción fue dura, recolectada previamente sin inflamación de la piel en 22 casos y fluctuante con inflamación de la piel en 48 casos. La extensión fue hacia la región temporal en 32 casos y la región cervical inferolateral en 5 casos. Hubo afectación mediastínica en 2 pacientes que habían tomado AINES, con desenlace fatal a pesar de los cuidados intensivos que se les brindó. Como vemos en la imagen del lado derecho, encontramos a los pacientes que presentaron celulitis cervical que se extendía al tórax con necrosis cutánea. A su vez, podemos encontrar la celulitis que se extiende a la fosa supraclavicular y el abordaje mediastínico por toracotomía, evidenciando pus en el mediastino anterior. Evaluación. Los puntos que se evaluaron fue el hemograma completo, el análisis de electrolitos, la detección de variabilidad glucémica y trastorno hidroelectrolítico asociado. 71 pacientes se sometieron a pantomografía y se realizó una tomografía computarizada con contraste sistemático para detectar la purulencia y evaluar la extensión profunda. Tratamientos previos a la admisión. En 56 pacientes estaban tomando AINES. Las 2 moléculas prescritas con mayor frecuencia fueron el ácido diaprofénico y el diclofenaco, asociado en algunos casos. Además de los AINES, todos los pacientes habían estado tomando 1 o 2 más antibióticos antes del ingreso a emergencias, ya sea recetados por su médico de la comunidad, un dentista, un especialista o automedicación. Tratamientos en el hospital. Todas las acumulaciones purulentas fueron evacuadas por punción si eran pequeñas y por drenaje si eran más grandes. Se administró antibioticoterapia parenteral hasta que se logró una mejoría clínica de los síntomas y se pudieron sustituir los antibióticos orales con una antibioticoterapia asociada. Tal es el caso de la amoxicilina más el ácido clavulánico y gentamicina, la ceftriaxona o la moxifloxacina y la amoxicilina sola con ácido clavulánico. Discusión. Aunque los AINES no pueden ser incriminados en la celulitis cervicofacial con absoluta certeza, varias series, incluidas la presente, tienden a implicarlos, si no como un factor causal directo, al menos como promotores o agravantes de la celulitis cervicofacial. Para Matthew y colaboradores, en el año 1995, en una serie de 45 pacientes ingresados con celulitis cervicofacial, encontraron el uso de AINES en el 44% de los casos. Para Merli y colaboradores, ellos destacan a los AINES como promotores de la celulitis cervicofacial, informando una tasa de AINES del 76.46% en los pacientes. Shai y colaboradores, en el año 2010, en una serie ya más grande con 94 pacientes con celulitis cervicofacial ingresados en cuidados intensivos entre los años de 1995 al 2005, informaron el uso de AINES en el 80% de los pacientes.
En varios otros estudios se informó una asociación entre la celulitis complicada por media tinitis odontogénica y el uso de los AINES. Es así que para Berjafé y colaboradores, esta correlación puede explicarse por el mecanismo de acción de los AINES contra la inflamación, que después de todo es básicamente un mecanismo de defensa inespecífico contra la invasión microbiana. Los AINES inhiben la degradación del ácido araquidónico celular por la vía de la ciclooxigenasa, evitando la producción de tromboxano A2 y prostaglandina, que desempeñan un papel importante en la quimiotaxis celular. Por lo tanto, los AINES se oponen a la migración y fagocitosis de células polinucleadas y macrófagos. Banerjee y colaboradores en el año 96 mencionan de que la celulitis cervicofacial afecta a todos los grupos de edad con una edad media de aparición de los 40 años. Las fórmulas pediátricas son mucho menos frecuentes, como en la presente serie, con solo 7 de 8 a 15 años. Esto puede deberse a la ausencia de ciertos factores de riesgo de la celulitis cervicofacial, tal es el caso del tabaquismo y el consumo de alcohol. Sin embargo, ha habido varios informes de celulitis cervicofacial extensas en niños, incluida la extensión mediastínica. La celulitis cervicofacial afecta más a los hombres que a las mujeres. Para Olmeda y colaboradores, en el año 2003, ellos mencionan de que en una revisión de 125 casos informaron una proporción de sexos de 3 a 1. En la presente serie también hubo un predominio del sexo masculino. En la presente serie, el principal factor de riesgo de la celulitis cervicofacial, además de los AINES, fue la diabetes en un 27.41%. Con respecto a los factores de riesgo para Wibia y colaboradores, en el año 98, la celulitis es una de las infecciones más frecuentes en la diabetes, y para Olmeda y colaboradores, en el año 2003, otros mencionan que existen otros factores de riesgo, tal es el caso de la VIH, la cirrosis hepática, insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca. Propagación. La celulitis cervicofacial se propaga por una contigüidad desde el punto de entrada dental en un 70% o faringeo en un 20%. Eso lo mencionan Carlet en el año 1981, Hasewa en el año 2011, María en el año 2010. En el estudio se menciona de que la mayor propagación de la celulitis cervicofacial fue principalmente dental en un 87.14%, que es una tasa ligeramente superior a la que nos muestra la literatura. Esto puede deberse a una higiene bucal y dental deficiente o a un bajo nivel socioeconómico. Los patógenos. Para María, en el año 2010, el patógeno más frecuente es el Streptococcus pyogenes. Para McMahon, en el año 2003, él encontró hasta 11 cepas diferentes en un solo paciente. En el estudio, 10 muestras indicaron coco multibacteriano y una flora gram negativa. La infección suele ser multimicrobiana, generalmente tanto aerobia como anaerobia, con acción sinérgica, es decir, las bacterias aerobias agotan las defensas oxidativas de las células inmunes, que son los macrófagos, los granulocitos y monocitos, favoreciendo así el desarrollo de bacterias anaerobias. Mortalidad. La mortalidad en la literatura oscila entre el 19 y el 40%, ilustrando la extensa gravedad de esta infección. En el presente estudio, la tasa de curación fue de 98.59%, de la cual 2 muertes siguieron a una extensa afectación mediastínica. Conclusiones. La celulitis cervicofacial es una emergencia infecciosa grave que requiere un tratamiento adaptado rápido. Los antiinflamatorios no esteroideos, más conocidos como los AINES, alteran el funcionamiento del sistema inmunológico y enmascaran la presentación clínica, retrasando el diagnóstico y constituyendo así un factor de riesgo real de agravamiento. Por lo tanto, muchas autoridades sanitarias, recomiendan la sustitución selectiva de los AINES por los analgésicos y antipiréticos habituales. En este estudio nos muestra un llamado a todos los involucrados en el ámbito de la otorrinolaringología, los cirujanos maxilofaciales y odontólogos, así como los médicos de todas las comunidades,
a poder racionalizar la prescripción de AINES y respetar estrictamente las indicaciones de esta clase de fármacos. Muchas gracias.